espero que no sea nada muy relevante. Nada, eran los vecinos que tienen niños pequeños, así que si se escucha algún ruido es que están jugando ahí en el rellano. Voy a compartir pantalla. Y si me confirmáis que se ve la pantalla, comienzo. Fenomenal, todo se ve. Muy bien. A los que estáis participando, me gustaría, en la medida de lo posible, que lo hagamos interactivo, si os apetece. Os voy a hacer algunas preguntas, nada, súper sencillo, porque al final esto, más que una masterclass donde yo os cuento mi película, me gustaría que fuera un diálogo y una construcción de conocimiento compartida. Antes de nada, bueno, me presento brevemente. Yo soy Lourdes Rodríguez, estudié psicología y llevo más de 10 años especializada en investigación y análisis de tendencias para diferentes sectores e industrias, desde el sector educativo, el sector farmacéutico, la banca, el turismo, alimentación, todo lo que os podáis imaginar. Desde hace 2 años soy freelance, estoy de profesional independiente y colaboro con varios proyectos. Actualmente trabajo mucho con Mindset, que es una consultora especializada en talento e innovación, con la organización Global Teach the Future, que intenta atraer el pensamiento de futuros a los colegios, a los niños y a los profesores. Ahora veremos la importancia que tiene el pensamiento de futuros. Y también aquí en Madrid estoy colaborando en el chapter de Design Futures Initiative, que también es una iniciativa global. Y lo que hacemos en el chapter de Madrid, en el Speculative Futures Madrid, es organizamos mensualmente charlas, invitamos a gente de todo el mundo para que nos cuente pues, su visión de futuro crítica y bueno, desde diferentes perspectivas, tanto desde desde el diseño, la educación. La próxima charla que tenemos la semana que viene es desde el punto de vista de la alimentación, futuro y alimentación. Mi pregunta ahora es, el futuro, todo el mundo habla del futuro, no hay conferencia a la que asistamos ahora que no esté hablando del futuro, pero si yo os pregunto qué es el futuro, ¿quién me dice qué es lo primero que le viene a la cabeza? Muchas cosas, Lourdes. Pues lo que no es presente ni pasado, no es el futuro. Ahora mismo se me ocurre eso, te podría decir muchas más definiciones. Vale, lo que no es presente ni pasado, ¿qué más? ¿Qué otra cosa os viene? Lo que ocurrirá, ¿no? Lo que ocurrirá, lo que vendrá. ¿Qué más? ¿Algo más? Lo incierto, quizás, ¿no? Incertidumbre, gran palabra que nos rodea ahora mismo. Venga, ¿alguien más se anima? Si me ponéis la cámara maravillosa, también os veo la cara. Una incógnita. Una incógnita. Lo veremos después, el futuro no se puede predecir. Aunque vayamos a estar hoy hablando del futuro, el futuro no se puede predecir porque todavía no existe. Vamos a ver que hay muchos futuros posibles y que cada día pues tomamos decisiones y acciones que influyen en esa construcción de futuro. Vale, hablábamos de presente, pasado y futuro, ¿no? Hay un concepto clave aquí que es el tiempo. El tiempo influye cuando hablamos de futuro. Entonces, es lo que vendrá, es algo incierto, es algo que no se sabe, pero también tenemos en nuestra visión en la cabeza de ese tiempo lineal, ¿no? ¿Cómo entendemos el tiempo, sobre todo en las sociedades occidentales? Pues que antes estaba el pasado, ahora estamos en el presente y lo que después viene es el futuro. Todos estamos de acuerdo en que el pensamiento o el conocimiento predominante sobre el tiempo es un tiempo lineal. Pero debéis saber que esto no es universal, ni siempre ha sido así. Hay sociedades y culturas que entienden el tiempo como algo cíclico, como algo circular, donde no hay un principio y un final, o no hay algo que viene después y no influye al pasado, sino que tienen este concepto más de tiempo circular. Entonces, este primer punto para mí es muy importante. Vamos a empezar a quitarnos ideas preconcebidas que tenemos sobre el futuro. Para empezar, porque nunca pensamos de manera consciente sobre el futuro, no pensamos sistemáticamente sobre el futuro. Lo damos por hecho, lo ponemos de titular en nuestras conferencias, lo ponemos en nuestros logos y demás porque mola, pero nadie habla sobre el futuro, nadie reflexiona de manera crítica sobre el futuro. No le solemos dedicar tiempo y espacio a pensar y hablar sobre el futuro. Y por eso en este ratito
es lo que vamos a hacer. La parte teórica breve de mi masterclass empieza aquí y os voy a explicar brevemente qué son los estudios de futuro. Los estudios de futuros, como os estaba comentando, es un estudio sistemático de los futuros posibles, probables y preferibles. Ahora vamos a ver qué es esto, ¿no? Y también las visiones del mundo y los mitos que hay debajo de ellos. Cómo nos imaginamos el mundo, cómo vemos el mundo, cómo lo entendemos y también las metáforas y los mitos que hay debajo que son totalmente inconscientes y que no suelen salir a la luz. Y para que veáis que esto no es una modernez y no es una palabra de moda, los inicios de los estudios de futuros vienen pues de la época de la Guerra Fría. Sobre todo en Estados Unidos había un señor que se llamaba Herman Kahn que empezó a trabajar con escenarios de futuros y empezaba a imaginar qué pasaría si Rusia tiene un arma nuclear, qué pasaría si Rusia hace tal, qué pasaría si, cómo tendría que reaccionar Estados Unidos a diferentes escenarios de futuro. Este hombre, Herman Kahn, fue muy influyente y a partir de ahí, desde el ámbito del gobierno y el ámbito político, los estudios de futuro y los estudios de escenarios de futuro pasaron también al sector empresarial y, por ejemplo, la empresa Shell fue una de las pioneras que lleva también desde los años 60 trabajando por escenarios, ¿no? Y teniendo en cuenta pues, esas múltiples posibilidades de futuro y cómo ellos se podrían adaptar a las diferentes circunstancias. Como dato curioso, que sepáis que este señor Herman Kahn fue el que inspiró el personaje de la película de Kubrick, Doctor Strangelove, y algo que es bastante, que está dentro de nuestro imaginario cultural y popular, bueno, pues que sepáis que este señor, este personaje viene inspirado de uno de los primeros planificadores por escenario. Y para que entendáis dónde se encuadra el diseño de futuro y los estudios de futuro con el diseño, este gráfico de Elliot Montgomery me parece que es bastante útil. A la derecha del todo tendríamos las disciplinas que más limitaciones tienen o más constraints, como más barreras, ¿no? Están más limitadas. Y a la izquierda lo que es totalmente libre. A la izquierda tenemos el arte, a la derecha del todo tenemos la estrategia. Y en medio hay diferentes disciplinas, áreas de estudio, ámbitos de investigación, pues que están interrelacionados, que se influyen y que es muy útil que los utilicemos para nuestro trabajo. Entonces, si veis, arriba del todo está el diseño como un gran círculo que engloba muchas cosas y abajo tenemos los estudios de futuro. Dentro de los estudios de futuro tenemos el diseño de futuros y arriba del diseño de futuros, dentro de diseño tenemos el diseño especulativo, que hoy, en la masterclass de hoy, vamos a centrarnos un poco más en el diseño especulativo, que es una de tantas herramientas y metodologías de los estudios de futuro, pero que aplica muchísimo al diseño y es relevante que la conozcáis. 3 claves muy breves de fundamento de los estudios de futuro. Lo hemos dicho antes. La primera, el futuro no se puede predecir porque no existe. Y yo me dedico a la investigación y al análisis de tendencias. Lo que yo hago es analizar el presente. Yo no sé lo que va a venir en el futuro. Yo estoy analizando las señales que hay en el presente, que son semillas del futuro en el presente. Si observamos y miramos con atención, hay innovaciones que nos dan pistas de cómo será ese futuro. Pero con certeza, no, el futuro no se puede predecir. La segunda es que el futuro no está predeterminado. No hay un único futuro posible. Y la última es que podemos influir en el futuro y de hecho influimos en el futuro. Incluso si no hacemos nada, con esa inacción también estamos influyendo en el futuro. Los 3 palabras que nombrábamos al principio, esos futuros posibles, futuros plausibles y futuros probables, ¿esto qué es? Bueno, pues futuros posibles, todo lo que podamos imaginar, sea probable o no, todo lo que quepa en nuestra imaginación, que pueda pasar en el futuro. Los plausibles, diríamos los que tienen cierto sentido en función de lo que sabemos hoy. Y los futuros probables son los que tienen mayor grado de probabilidad, es decir, si todo continúa como hasta ahora, es muy probable que ocurra este futuro, ¿no? Pero digamos que hay como 3 gradientes a la hora de hablar sobre futuros. Y el famoso cono de futuros, que si no lo habéis visto ya, pues está hasta en la sopa últimamente, para que entendáis que desde el momento presente que estamos ahora, cuanto más avanzamos en el tiempo, mayor se abre el cono porque hay mayor incertidumbre, mayor número de escenarios de futuros posibles. El punto verde es interesante y es el futuro preferido.
la disciplina del diseño de futuro, que viene de la perspectiva estratégica, lo que intenta es hacer los futuros preferibles más probables. Es hacer consciente de cuáles son nuestros deseos, cuál es nuestro propósito, dónde queremos llegar con nuestra empresa, con nuestro proyecto personal, cuál es nuestro futuro preferido y qué decisiones podemos tomar en el día de hoy para hacer nuestro futuro preferible más probable. Evidentemente, como diseñadores, si somos conscientes de cuál es nuestro futuro deseado, cuáles son nuestros ideales, cuál es nuestra imagen de futuro a nivel individual o a nivel colectivo, en empresa o en nuestra ciudad o país, pues es mucho más probable que vayamos con esa intención para hacer ese futuro preferible más probable. Y este otro cono de futuro, que es prácticamente como el anterior, pero incluye el pasado, para que no nos olvidemos que no siempre partimos, no solo partimos del presente, sino que evidentemente el pasado y las historias que nos contamos sobre el pasado y nuestra cultura, lo que nos cuenta sobre el pasado, influye muchísimo en esos futuros que imaginamos y que diseñamos. Y estas son algunas de las herramientas y metodologías que se utilizan en los estudios de futuro. Tenemos por un lado el escaneo del horizonte, que sería un poco lo que hago yo, ¿no? Cuando investigo y analizo tendencias y señales de cambio. Es una de las herramientas. Luego están los escenarios de futuro, lo que os comentaba que hacía el señor Herman Kahn en la Guerra Fría y que también hace Shell y que hacen muchas empresas a día de hoy, imaginar diferentes escenarios posibles basados en las tendencias que hay ahora mismo, estresar esos escenarios e imaginar cómo sería un producto en ese futuro posible, cómo mi empresa se podría adaptar a ese futuro, a ese escenario. Es dedicar tiempo y espacio en el presente a tener reflexiones sobre un futuro, pues no tan a corto plazo, sino un poco más a medio o largo plazo. Y por último, el diseño especulativo, que es diseñar y crear artefactos del futuro para traer al presente reflexiones relevantes, reflexiones críticas. Os voy a poner ejemplos de empresas que están utilizando el diseño especulativo. Este es de Honda, que con el coche que se adapta a diferentes terrenos. La idea es que es un coche modular que puede recorrer el mundo porque se va adaptando a los diferentes contextos que se va encontrando. Esto es un artefacto de futuro de IKEA relacionado con el coche autónomo. Vamos a imaginar qué pasaría si el coche autónomo es una realidad dentro de unos años. ¿Cuál es el papel de IKEA? ¿Simplemente va a utilizar el coche autónomo para traeros muebles a casa? Pues a lo mejor no, a lo mejor podemos crear espacios sanitarios on the go, que vayan a tu casa, ¿no? O podemos llevarte el café a casa. Es decir, vamos a imaginar cómo sería un futuro donde es una tecnología emergente que se está investigando mucho. ¿Cuál sería el papel de mi empresa en ese futuro? No sé si os suena, hace unos años esta chica es una chica de Eslovenia, una diseñadora, y sacó una mochila y una chaqueta hecha de piel humana. Se llamaba Pure Human. Y decía que había había impreso piel en laboratorio. Sabéis que eso ya es posible, se puede cultivar piel en laboratorio, se utiliza en medicina para injertos de pieles quemadas, por ejemplo. Ya se está, a partir de células madres, se está intentando crear las hamburguesas, que ahora mismo son muy caras y no saben muy bien, pero bueno, es algo que es una tecnología emergente que ya existe. Esta chica salió en todas las portadas diciendo que había hecho una mochila y una chaqueta a partir del ADN de Alexander McQueen, porque Alexander McQueen ya ha fallecido, pero él tenía unos diseños donde en ese diseño había pelos suyos. Entonces ella decía que había cogido el ADN de la raíz del pelo y que había sacado pues la piel, la había cultivado en laboratorio. Evidentemente, esto no era verdad, es un diseño especulativo. Esta chaqueta y esta mochila estaba hecha de piel de cerdo, pero ella lo que quería demostrar es, oye, yo he patentado un negocio en el que he podido decir que he utilizado el ADN de una persona para fabricar una mochila y una chaqueta. Es decir, no hay ningún marco legal ahora mismo que a mí me prohíba, aunque a lo mejor tecnológicamente no sea posible, pero yo si quisiera podría registrar un negocio en el que me estoy lucrando del ADN de una persona. No había ningún marco regulatorio
en su país y no creo que en la Unión Europea en su momento sobre ese tema. Entonces, ¿para qué servía este diseño especulativo? Para traer sobre la mesa un posible problema que podríamos enfrentar en el futuro. ¿Y esta os suena que salió hace 2 días? ¿Quién lo ha visto? Venga, alguno de los que están aquí lo ha tenido que ver. ¿Es la cuna con cámaras esta que algo me suena? ¿Es la cuna con Sí, cámaras? Vale. sí. ¿Alguien lo ha visto? Yo lo he visto algo por redes, pero muy rápido. Bueno, lo vamos a ver, os lo voy a explicar por si no lo habéis visto, y los que lo habéis visto también, para que seáis conscientes de que el diseño especulativo está ya en el mainstream, es algo que sale en la tele, que las blogueras de moda están hablando de ello y que está más cercano de lo que parece. Antes era algo experimental de las universidades de diseño, de algunos departamentos de investigación, y ahora está pues más al día que nunca. Esto es una campaña de multióptica, ¿vale? Básicamente este señor dice que para ser un padre moderno, os lo voy relatando, ¿vale? Para ser un padre moderno, lo más importante es sacar el máximo potencial del desarrollo de los niños. Por ello, en SP Future han diseñado esta cuna con pantallas para que el niño pueda estar entretenido o pueda desarrollar el máximo de su potencial. Y así el padre pues, puede dedicarse a otras cosas. Entonces aquí dice que esa cuna monitoriza la calidad del sueño, la salud, y que aparte pues, le enseña idiomas como el chino, ¿no? Mientras el niño está o la niña está ahí descansando y entretenido. Si de repente llora, pues hay un botón para calmar a la niña y simplemente el padre pues, se puede dedicar a ser un buen padre. Esta campaña para familias del futuro, ¿vale? Salió hace 2 días. Y blogueras como Laura Escanes o Verdelis, pues con el prototipo, es decir, con la cuna física, sacaron sus posts como si fuera algo real, ¿vale? Y preguntando que qué opinaban, que bueno, que les habían mandado la cuna a esta empresa, que les parecía bien, pero que querían saber la opinión de los usuarios. Es para que veáis el barullo o lo que se creó ayer en internet a cuenta de esto, y bueno, crearon todo tipo de soportes digitales, y aquí no se ve, pero es como multiópticas, o sea, no se oye, que esto es una aberración, que estamos totalmente expuestos a las pantallas y que debemos ser conscientes de las horas que pasamos en las pantallas, ¿no? Multiópticas dice que muchos de sus clientes ven positivo el uso de los dispositivos electrónicos en niños pequeños, pero a otros padres evidentemente les preocupa. Esto viene a decir que Multiópticas se dedica a vender gafas, pero se preocupa también por la salud de la vista, ¿no? Que puede provocar miopía, insomnio, sequedad ocular. O sea, una compañía masiva mainstream como Multiópticas que nos saca un diseño especulativo para concienciarnos sobre algo, ¿no? O para lanzar un debate sobre algo. ¿Qué os parece? ¿Queréis alguna que lo hayáis visto? ¿Queréis comentar? ¿Qué os viene de este diseño especulativo? O si conocíais antes que existía el diseño especulativo. Hola, ¿qué Hola. tal? Me llamo Norma, no sé si me estáis oyendo o... Sí. Vale, sí había oído hablar antes del diseño especulativo y ahora mismo lo que os puedo comentar es que tengo a mi bebé encima con un dispositivo móvil porque no me deja ver eso. Entonces me estaba sintiendo un poco mal. Pero Pobrecita, te estaba resonando, ¿no? Te estabas sintiendo ahí sí, apuntada. totalmente, porque es verdad que con el confinamiento hemos abusado un poco de estos dispositivos y bueno, pues a veces es simplemente para calmarles un rato y que te dejan hacer otras cosas y me sentía muy identificada, por eso quería aportar, pero apago el micrófono para no molestaros. Dale, sin problema, muchas gracias. De hecho, se lo has quitado y ha empezado a llorar, ¿no? Javier, ¿tú querías decir algo? Sí, yo te quería preguntar, ¿qué prospección con respecto al futuro hay en este proyecto? Me parece como un proyecto como más de, o sea, sí, lo que puede ser una cuna del futuro, pero
pero tampoco, o sea, no me parece que hayan visto más adelante, ¿no? Claro, aquí la clave es el diseño crítico. Es un diseño que no pretende, al revés, te dice dónde no quiere llegar. Te trae al presente un prototipo del futuro para decirte, no nos gustaría que llegáramos a esto. Pero si tenemos el debate ahora, podemos redirigir nuestros diseños hacia unos futuros donde no haya tantas pantallas desde edades tan tempranas. Bueno, la idea desde el punto de vista de comunicación me parece súper brillante. De hecho, es una campaña de comunicación. La ha hecho Llorente y Cuenca y es una campaña que ha utilizado el diseño especulativo para traer a la mesa un debate sobre el futuro y sobre las pantallas y de camino pues tener relevancia en medios, muchísima relevancia en medios, a través del diseño especulativo. Por eso os cuento que en otros países lo llevan usando mucho tiempo, en España la verdad que es emergente, pero este es el primer ejemplo así masivo y además de antes de ayer. O sea que... A ver, seguimos. Y ya vamos llegando al final. Para mí el mensaje importante de hoy es la importancia de las imágenes de futuro. Si yo os pregunto a alguno que me digáis, imaginaos el futuro, un futuro dentro de 50 años, 100 años, ¿cuál es la primera imagen que os viene a la cabeza? ¿Qué tipo de objetos, qué tipo de escenarios, qué tipo de visiones tenéis? Los coches voladores. Coches voladores. Otro, Blade Runner. Muy al día ahora mismo con lo que está pasando en San Francisco. ¿Qué otra imagen de futuro? Jóvenes viejos muy cansados porque no se mueren, pero jóvenes, o sea, gente con el cuerpo joven, pero mente muy cansada. Vale, lo dejamos aquí y las criptomonedas también. Las películas de Wall-E. Además de verdad, que además muchas de las cosas que salen en esa película casi que las vemos en el presente. Pues acordaos de esas imágenes o tenerlas en la cabeza, seguir reflexionando sobre ellas mientras seguimos. El momento presente, este momento que tenemos ahora, es un momento que en el pasado era el futuro que no se podía imaginar, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. En el pasado pensaban en el 2020 como ese futuro inimaginable. Y algunos ejemplos que están sacados de la feria, una feria universal que hubo en el siglo XIX en París, donde se imaginaban el año 2000. ¿Vale? Se imaginaban el año 2000 con esta serie de ilustraciones, por ejemplo, un arquitecto donde una máquina pues construye la casa. Y no sé si sabéis, si no os lo enseño aquí, que ya hay impresoras 3D que imprimen casas. Bueno, esto es un ejemplo. Esta, por ejemplo, que estáis viendo ahora mismo en la imagen, es la primera casa que se ha construido o se ha impreso completamente con una impresora 3D, sin ningún objeto extra, ¿no? Sin ningún aditivo, todo hecho con impresoras 3D, con materiales locales y que incluso en condiciones climatológicas adversas, digamos que la máquina puede seguir funcionando. Otro ejemplo que os pongo de esta misma serie de ilustraciones, en el año 2000 se imaginaban, y además en el chat alguien ha puesto que se imagina el futuro como tráfico de drones, ¿no? Bueno, pues en el pasado, en el siglo XIX, se imaginaba en el año 2000 que el cartero iba a llegar a tu ventana. Pues como sabéis, ya hay muchos experimentos y en hospitales también se está utilizando mucho los drones como como tecnología para entregar paquetes. Y mi pregunta para vosotros es, ¿quién está creando nuestras imágenes de futuro? ¿Os habéis parado alguna vez a pensar esas imágenes de futuro que tenéis en la cabeza? ¿Quién las crea? ¿Quién las pone ahí? ¿Quién influencia nuestras imágenes de futuro? El cine, por ejemplo. Totalmente, el cine, los libros de ciencia ficción, Silicon Valley con las innovaciones tecnológicas. Esto es un listado que salió hace poco sobre las voces más influyentes sobre el futuro. ¿Estáis algo en falta? ¿Qué estáis en falta? Mujeres. ¿Qué más? Sí, Steve Jobs.
Sí, Steve Jobs, pero en este caso Steve Jobs también sería un hombre blanco. Sí, es verdad, pero si esto es como un resumen de las voces más influyentes, es verdad que Steve Jobs hace falta ahí. El punto aquí es, evidentemente hace falta diversidad de género, pero también hace diversidad de procedencia, diversidad étnica, diversidad cognitiva, diversidad funcional, representación de países. Es decir, quien está influyendo en nuestro futuro o nuestras imágenes de futuro o quien está diseñando, sin darnos cuenta, nuestro futuro, es un grupo de personas pues, que es bastante uniforme. Entonces, si nos gustaría, y si eso es algo que pensamos, igual no, pero si nos gustaría un futuro más inclusivo y más diverso, deberíamos empezar a incluir esas voces más diversas en ese imaginario de futuro. Esta es una imagen de un imaginario de futuros que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Coches voladores. Pero, ¿sabíais que existe un movimiento que se llama Afrofuturos o Black Futures? En que, por ejemplo, la película de Black Panther con Wakanda utilizó ese imaginario de afrofuturos para diseñar toda la cultura y todas las ciudades que salen en la película de Black Panther. Pues esto, por ejemplo, es una imagen de futuro de una ciudad de África, hecha por arquitectos de allí. ¿Cómo? Comprendiendo la cultura, la idiosincrasia y la manera de ser de África, ¿cómo se imaginan ellos el futuro? Es que son imaginarios con los que no estamos nada conectados, ¿no? Este tipo de imágenes de futuro. O lo que se conoce como solar punk, que no sé si conocéis el concepto, pero solar punk es un movimiento que dice que, ok, vamos hacia el futuro con la tecnología, pero esa tecnología tiene que ser una tecnología que nos ayude a ser regenerativos con el medio ambiente y no a ser tan extractivos, sino a poder vivir mucho más en armonía. Pues eso es otra imagen de futuro posible. Mi punto aquí es, todos tenemos una imagen de futuro que es inconsciente. Vamos a empezar a ser conscientes de que hay otras imágenes de futuros posibles y que podemos tener capacidad de agencia. De hecho, si somos diseñadores o queremos ser diseñadores, tenemos un papel muy importante y de influencia en este diseño de futuros. Y el último concepto, o el último palabra que os traigo es el de hiperstición, que viene a ser la profecía autocumplida. ¿Esto qué quiere decir? Es como si tenemos una cierta imagen de futuro, es más probable que se cumpla, porque es lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Es como de manera automática vamos a ir ahí. Al final hacemos que algo suceda simplemente porque es lo único que tenemos en la cabeza. Vamos a crear hipersticiones, vamos a crear imaginarios de futuro que sean más inclusivos, más diversos, más respetuosos, para poder hacerlos posibles. Pero si no los traemos a la luz, si ni siquiera hablamos de ellos y reflexionamos sobre ellos, pues es mucho más difícil que se vuelvan realidad. Entonces, como resumen, nuestras imágenes de futuro, normalmente inconscientes, influyen en el diseño de futuros. Nos volvemos a hacer la pregunta, ¿somos conscientes de las imágenes de futuro? ¿Somos conscientes de cómo pensamos sobre el futuro? Y como diseñadores, ¿estamos imponiendo sin querer nuestras imágenes de futuro en nuestros trabajos de diseño o en las decisiones que tomamos día a día en nuestro trabajo? ¿Estamos incluyendo esas voces diversas en la construcción de nuevas imágenes de futuro? ¿Estamos intentando saber, por ejemplo, cómo piensan sobre el futuro en otros países o otros grupos étnicos? Y para ello, los estudios de futuro, o esto que se llama Futures Literacy, que es algo así como alfabetización de futuro, esto lo que quiere decir que no tenéis que ser profesionales del futuro para tener esa alfabetización o ese conocimiento sobre el futuro, ¿no? Porque son al final habilidades transdisciplinares, que lo podéis usar en cualquier entorno profesional. Para mí las 4 claves de estas habilidades o estas skills que proveen los estudios de futuro es principalmente resiliencia. ¿Por qué? Porque entendemos que vivimos en un mundo complejo e incierto, que no podemos predecir el futuro, pero vamos a abrazar, aceptar y respetar esa incertidumbre, vamos a estar ok con los cambios, pero también a ser proactivos, a saber que tenemos capacidad de agencia y que podemos por lo menos intentar que nuestro futuro preferible sea más probable. Para mí el punto 3 es fundamental y es el utilizar y aprender
a pensar de manera crítica y sistémica. Vivimos en sistemas interconectados, cada cosa que hacemos influye en otros sistemas y no queremos que haya consecuencias no previstas. Entonces, tener ese pensamiento sistémico y ese pensamiento crítico es fundamental. Y el punto de vista del aprendizaje constante, el estado de curiosidad, observación, humildad, exploración, práctica y aprendizaje. Estas son las claves que el pensamiento de futuro, los estudios de futuro nos enseñan y nos ayudan a aplicar en nuestro día a día. Esto ha sido todo, muchísimas gracias y bueno, si tenéis dudas, preguntas o reflexiones, creo que al final habrá un ratito para ello. Muchas gracias.